preparado y ya lo tienen manejado. Por eso son cosas que la rutina lo hace generar la confianza en cada uno de los conductores que después pasa. Perfecto, bueno, de esa manera entonces lo ha dicho el representante legal de la empresa. Federico, te digo que mi capacidad de asombro se va superando minuto a minuto, ¿no? Recién lo que nos decía Gustavo Martínez, que es el representante legal de Ferrobaires, le sumamos lo que nos dijo antes Julio Dag, que es el jefe del departamento de mecánica. Ahí está avanzando el tren, se va a generar el impacto, este es el momento más importante de la reconstrucción, de la pericia, ahí viene el tren, ya a una velocidad estipulada por los peritos, el tren empieza a tomar lentamente velocidad ante la mirada del juez, de los peritos, del personal de la Fiscalía y por supuesto de los representantes de la fraternidad. Lo que no hemos visto hasta ahora, yo los vi porque mirando con atención la cabina del tren, son a los dos conductores, a Sergio Balbi y a Carlos Raviola, que en ningún momento han bajado de la cabina. Nos dijo el juez que es por una cuestión legal para protegerlos, teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últimas horas con ellos, una situación realmente muy difícil, no solamente judicial, sino también desde el punto de vista de que los maquinistas dijeron que estaban muy estresados, muy nerviosos, realmente muy mal por todo lo que había pasado. Ahí viene el tren, se va a producir el impacto, el tren viene a baja velocidad, ahí le están dando indicaciones al personal del ferrocarril, el tren se detiene, ahí está el juez, a metros nada más de donde estamos nosotros, con los peritos. Ha quedado el tren a unos 20 metros de la otra formación detenida y cuando seguramente el juez vuelva hacia la locomotora, ahí va a dar la indicación de cómo debe avanzar hacia este lugar. Es muy importante lo que hemos escuchado hace minutos nada más de el jefe de los talleres mecánicos de Ferrobaires, también de el jefe de legales. Es la primera vez que desde la empresa Ferrobaires se dan estas precisiones, una empresa que ha sido intervenida en las últimas horas por orden del gobernador Daniel Scioli. Ahora el interventor es el ingeniero Antonio Maltana, que tiene experiencia en haber trabajado en los ferrocarriles argentinos, también en varias empresas privadas, que va a tener que ser el encargado de estipular cuáles son las fallas de la compañía y también va a tener que afrontar el proceso legal que ahora va a tener de ahora en más el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por las 4 muertes, por los 120 heridos y también seguramente desde el punto de vista de la intervención que va a tomar el sindicato. Una pena realmente que no hemos podido conversar con Omar Maturano, el secretario general de la fraternidad, porque él ha sido el que ha puesto sobre la mesa la denuncia más grave, diciendo que la empresa Ferrobaires obliga a sus conductores a trabajar en estas malas condiciones. Algo que recién el doctor Gustavo Martínez, que es el representante legal de Ferrobaires, ha negado totalmente y ha dicho que la culpa no es de la compañía, sino que son decisiones individuales de los maquinistas y de los ayudantes, que son cuestiones de rutina, de exceso de confianza, de tomar una decisión como bloquear un freno de emergencia y el freno de hombre muerto que llevan las máquinas, y que sin duda es una decisión, de ser así, muy grave. Esto también lo va a tener que determinar el juez federal Juan Manuel Iac, a ver si esto fue una decisión solamente de los maquinistas o fue una falla grave de la compañía Ferrobaires. Ahí lo Bueno, vemos al juez, sí, se sube otra vez a la máquina y ahora efectivamente. viene el impacto, Fede. Sí, 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 ahí viene quizás el momento más importante, pero esto que vos estás marcando es importante también, Ignacio, ¿eh? No solamente lo que nos decía, lo que te decía el juez, sino también lo que decía el representante legal, este hombre que también el anterior, el jefe de talleres técnicos, un hombre que dice que tiene muchísimos años en el lugar, y es en definitiva, él decía, el último eslabón como el responsable máximo de la locomotora, y también él dice, yo quiero dejar mi nombre limpio. Claro, a veces
hay que tener en cuenta que determinadas cosas se hacen casi como en forma natural. Quizás esto de clavar uno de los frenos y de poner con candado el otro es una cuestión casi como poner primera y poner segunda en un auto para ellos. Quizás forma parte de la rutina. Bueno, lamentablemente en este caso, a partir de esta tragedia, es donde surgen estas cuestiones que, si bien forman parte de la rutina, no es lo que debería pasar. Porque en tal caso, ¿para qué tener 4 frenos si los que tienen que funcionar son 2? Bueno, indudablemente son muchas preguntas, hay muchas respuestas todavía que quedan en el aire, pero claro, quizás el dato también importante, Ignacio, tener en cuenta, lo que dijo el juez es fundamental, y vos lo subrayabas después de esta improvisada conferencia de prensa que él dio. Él siguió sosteniendo la hipótesis de la responsabilidad de los 2 maquinistas. Él dijo, las luces estaban bien, las luces alertaron, sin dudas los que fallaron o los que pudieron haber fallado fueron los maquinistas. Por eso, más allá de lo que pueda quedar después como explicación o como algún colchón de aire para amortiguar la responsabilidad de ellos por parte de sus compañeros, posiblemente el dato más importante sea el que por estas horas maneja el propio juez Yalj, quien directamente dijo que la responsabilidad, o por lo menos lo dejó entrever, no lo dijo abiertamente, pero que sí, la responsabilidad de los maquinistas era importante. Por eso hay que tener en cuenta también y estar atentos a los próximos días, estos 10 días que él tiene para decidir sobre la situación procesal de los 2 maquinistas y también para decidir sobre si mantiene esto que decidió en las últimas horas de mantenerlos afuera, mantener la excarcelación, o si definitivamente vuelven a prisión. La figura también es importante, Ignacio, esto lo venimos remarcando, la figura de estrago, que podría entrar a terciar en esto, ya no sería homicidio culposo, sino estrago, un estrago doloso, una figura de la que mucho se habló durante o después en el juicio por la tragedia de Cromañón. Bueno, quizás acá también haya que prestarle mucha atención. Ahora esta formación que retrocede y posiblemente sea la antesala de lo más importante, van a ir marcha atrás y posiblemente también sea el momento del impacto. Esto está confirmado que va a ser así, Ignacio. Sí, ahí está tomando distancia la locomotora que va a simular ser la de la empresa Ferrobaires. Está retrocediendo ya con el juez y el resto de los peritos y el personal judicial sobre la locomotora y sobre la máquina. Y ahí va a avanzar y se va a producir el impacto. En base a lo que vos estabas señalando, Federico, recién lo que escuchábamos al juez, me da la sensación que él está tratando de dividir las aguas. Sí. Por un lado, va a ir la situación de los 2 maquinistas, es decir, 2 empleados que venían a bordo de una locomotora, que no respetaron las 3 señales de advertencia, una en amarillo y 2 en rojo, que se encontraron en esta recta con el tren de pasajeros detenido y que por la velocidad que tenían y tener bloqueados los 2 frenos no pudieron detener la máquina. Así Eso es. por un lado. Por otro lado, el juez lo que está evaluando, y eso va a ser seguramente una hipótesis de alzada, ver cuál era la actitud que tenía la empresa Ferrobaires con sus trabajadores y también con todo el material de su compañía, es decir, con las locomotoras. Cuál era el estado de las locomotoras, qué pasaba dentro de los talleres, si las máquinas realmente salían en estas condiciones, si se trataba realmente de decisiones de los maquinistas salir con dos frenos bloqueados. Bueno, todo eso va por otro carril, son 2 carriles distintos. Me da la sensación, por lo que he visto durante estos días, en el lugar de la tragedia, en el juzgado federal ayer y hoy aquí en la reconstrucción, que el juez quiere resolver quién cometió el error, que Sí. evidentemente hasta ahora, según él, son los maquinistas. Y después empezará a ir de fondo con lo que hacían en los talleres, los supervisores y, por supuesto, la empresa Ferrobaires. Es decir, el juez está hasta ahora del lado del planteo que hizo en un primer momento el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y también el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Ahora, viste, Ignacio, Por ahora se también... ha posicionado ahí, me da la sensación. Sí, a tener en cuenta también este dato que daba uno de los hombres a los que entrevistabas, este hombre responsable de la locomotora, una persona que está hace muchos años trabajando con los trenes, que a vos te decía puntualmente que posiblemente esa formación del ferrocarril San Martín que se detuvo adelante y que en principio, no solamente por lo que dijo el ministro de Planificación Julio De Vido, sino por lo que dijeron algunos testigos,
no tenía absolutamente nada que ver, estaba parada en un lugar donde debía parar. Bueno, este hombre le achacó alguna responsabilidad. Él le dijo, quizás para no obstruir alguna senda peatonal, frenó antes de lo que debió haber frenado, deslizando la posibilidad de que la máquina de Ferrobaires no haya podido frenar a tiempo porque esta formación del San Martín estaba en un lugar diferente al que debió haber estado. Bueno, ahora vamos a buscar la explicación con una de las cámaras del móvil. Te vamos a mostrar por qué estaba parado este tren del San Martín. Y además tenemos el tren detenido aquí que nos va a servir como referencia. Mirá a unos 150 metros de la trompa del tren del San Martín, hay una señal que en este momento está en verde. Efectivamente. Ahí hay un paso a nivel, están pasando los autos. Lo vemos. Por el paso a nivel de la calle Irigoyen. Ahí pasan hacia el centro de San Miguel autos particulares y también micros de línea. Bueno, esa señal que ahora está en verde estaba en rojo. Bien. Por eso se detuvo el tren. Por supuesto, ahora está en verde porque no hay circulación por las vías, es decir que lo han puesto en verde circunstancialmente. Bueno, eso estaba en rojo, porque se estaba dando la misma situación que se está dando ahora. La señal en rojo, el tren del San Martín detenido y el tránsito pasando. Claro. En el momento que la máquina está detenida aquí, con el semáforo en rojo, viene la otra detrás, la de Ferrobaire, y la impacta por la misma vía. Ya que se sabe que a las 6:15 de la tarde sale de la estación Retiro, el día martes, hacia Junín, el servicio de Ferrobaires. Porque esta vía del UOFE la usa el Ferrocarril San Martín, la usa Ferrobaires y la usa también la empresa América Latina Logística, que es una empresa brasileña que lleva carga. Bien. Es decir, que esta es una vía usada. Es decir, estaba detenido correctamente es la formación del San Martín. Exactamente. Y eso es lo que quiere demostrar el juez. Por eso la próxima semana seguramente van a tener que declarar también en calidad de imputados, porque han participado también del accidente, los maquinistas del ferrocarril San Martín, independientemente de que ellos estaban detenidos y que seguramente no vieron venir a la otra máquina. Claro. Si no, hubieran avisado, o quizás lo hicieron por radio a la torre de control, que se iba a producir un impacto. Sí, bueno, efectivamente, Me parece que sí, hay muchas cosas para ver, para tener en cuenta. Quizás las especificaciones técnicas también, porque, claro, este hombre lo que decía es... él daba a entender como que al juez estaban dándole una versión de los hechos, una versión técnica que tenía poco que ver con lo que pasa habitualmente o con la realidad. Bueno, uno imagina que en el lugar que está el juez y que tiene que decidir sobre una causa tan compleja como hay muertes en el medio, muchos de los heridos que todavía están en una condición bastante crítica, algunos que incluso, lo hablamos en estas últimas horas, perdieron, algún miembro inferior también, y mucho dinero posiblemente en juego por la demanda, por el reclamo civil de las víctimas. Bueno, decíamos, el juez seguramente evaluará todo lo que debe evaluar. No se dejará llevar porque alguien o alguno de los técnicos quiera de alguna manera venderle, como podemos decir, alguna parte de la historia o alguna historia que le convenga ofrecerla al juez. Bueno, evidentemente el juez tendrá la capacidad suficiente como para poner un contrapeso en lo que reciba de un lado, reciba del otro, en lo que reciba también de los testigos. Seguramente los testigos o todos los testigos no serán únicamente los imputados. Habrá gente que también deberá declarar, mucha gente que lo vio, gente que posiblemente por cuenta propia haya estado en alguna de las formaciones y quiera brindar su versión de los hechos, algunos vecinos que posiblemente lo vieron. Es una causa seguramente muy compleja. Vos lo venís diciendo, Ignacio, hacía muchos años que no había muertos sobre esas vías, hubo 4 en un solo lugar, un accidente a las 7:10 de la tarde del último miércoles y, por supuesto, mucho interrogante, pero también